grabando. Ahora sí, ahora sí. Ok. Hay un caso de un señor que él nació hermafrodita o intersexual y decidieron que era una niña por elección de la mamá, pero está diciendo que el señor nació en el 50 y tanto. Él quedó huérfano y cuando lo llevaron al convento, como se veía una niña, decidieron que iba a ser una niña. El señor fue creciendo, ¿no? El niño fue creciendo, jugaba con las niñas, pero al crecer en la religiosidad, que él dice, yo no los culpo porque en ese tiempo había otra forma de actuar. No estoy culpando a la religiosidad, ni a Dios, ni nada de eso, pero estoy diciendo que según sus conocimientos, pero yo por dentro sentía que le estaba fallando a Dios y a mí. Porque por dentro, cuando veía a una muchacha desnuda, él sentía cosas como un hombre. De hecho, llegó a tener ciertas parejas dentro del convento. ¿Ok? Entonces, la gente, eso fue en el 85, 84, que salió esa noticia de que la monja salió siendo hombre. Entonces la sociedad le dio la espalda en el sentido como que él engañó a la sociedad y al convento, pero realmente no fue así. Él entró a los 6, 7 años de edad y al final él dice que su naturaleza como hombre, a pesar de tener los dos sexos, y él vio como sus gónadas se crecieron y todo, ya tenía su miembro como hombre y la otra parte femenina ya fue poco a poco descartándose, ¿no? Y él decía que, ay, se fue. Hola. Yo sigo aquí. Pero se fue se fue, no te veo. No ves la cámara, es decir, no ves la imagen, pero me No escuchas te audio, veo. ¿no? Yo sí te Sí, veo, te de escucho. hecho, te veo perfectamente. A mí también me ha pasado un par de veces, pero yo he seguido hablando igual. O sea, no he tenido ningún Bueno, pues problema. que vuelva cuando quiera. Entonces, nada, Álvaro, dame ver. Te decía eso, que la propia naturaleza de tu ser, cuando ya tú eres un hombre o una mujer, ella misma indica tu sexualidad y hasta el erotismo que tú inclinas para tener un acto sexual. Es interesante. Sí, aquí hay que perfilar un par de cositas y sí es verdad que la naturaleza en sí, es decir, tu acervo biológico en ciertas cosas va a tener muchísimo peso, pero aquí también hay otros aspectos también muy sociales y también filosóficos, porque antes estamos hablando, por ejemplo, de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Eso es algo que va más allá de identificarte con un sexo en concreto o con una fisionomía en concreto. Es decir, que tú no tengas cierta cantidad de masa muscular, por ejemplo, no va a ser que seas menos hombre o más hombres que otros. O que tengas menos concentración de testosterona, no te va a definir ahora como otra subespecie que no sea hombre. Es decir, más allá de las apariencias y todo eso, y no todos los hombres y no todas las mujeres tienen como la misma apariencia como si fueran NPCs de un videojuego. Hay diferencias individuales y de hecho de eso se trata. Sin embargo, cuando tú ves a estos individuos, no tienes ninguna duda de que tienen justamente las apariencias de hombres y las apariencias de mujeres. Y muchas veces ni siquiera eso, sino incluso cuando te limitan información, por ejemplo, esa información visual de ver los cuerpos, y solamente te muestran movimientos específicos, en la gran mayoría de los casos podremos identificar cuando ese movimiento es masculino, cuando ese movimiento es femenino. Cuando escuchamos diferentes voces, la gran mayoría de las veces seremos capaces de distinguirlos. Y cuando vemos diferentes comportamientos y tal también. Es decir, lo que nosotros definimos como ser hombre o ser mujer va más allá de lo que es una mínima apariencia física. Es algo que va asociado a una serie de aspectos que van, que son muy superiores a eso.
Ahora bien, ¿cuáles son esos principios? Pues mira, eso estaría bien el traerlos a palestra y discutirlos a nivel social y ver exactamente qué es lo que es un hombre y qué es lo que es realmente una mujer, más allá de lo que cada uno diga que quiera definirse y tal. Y en cuanto al tema también de lo puramente biológico, sí es cierto que, como hemos explicado antes, lo que define, digamos, el transcurso de tus gónadas es, digamos, el fluir natural que tú tienes de ciertas hormonas, según definidas, si te toca cromosomas XY o XX. De hecho, eso es lo que se llama, en cuanto a la definición propia de los sexos, lo que se llama la hipótesis de la organización-activación. Es decir, según cómo se organicen tus cromosomas, así se van a reactivar o así es como se van a activar después tus órganos sexuales, ¿no? Y por lo tanto también el resto de tu fisionomía. Sin embargo, esto no es 100% exacto. Siempre hay pequeñas mutaciones, hay pequeños problemas congénitos, problemas que implican no solamente también a lo genético, sino también a lo puramente hormonal. De tal manera que tú puedes encontrar que en ese proceso aparentemente normal del desarrollo de un feto, pues resulta que empieza a tener más influencia de la cuenta de la hormona que no tiene o que no debería de ser predominante, y el resultado final resulta que es diferente y sigue estando, digamos, influenciado por esos, digamos, errores que se ha cometido a lo largo también del desarrollo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, no podemos decir al 100% que una persona trans, por ejemplo, un hombre trans, ha tenido durante toda su vida lo que es un cerebro puramente masculino, pero aún así ha estado atrapado en el cuerpo de una mujer. Sí hay evidencia, cuando se estudia los cerebros de las personas trans, de que independientemente digamos, de la apariencia, el cerebro sí muestra diferentes signos de que pertenece, digamos, al sexo contrario. De ahí que hay ciertas formaciones que son como más masculinas o hay ciertas formaciones que son más femeninas, perdón, y que pertenecen como tanto como para un cerebro que está más masculinizado, más feminizado dentro de un cuerpo del sexo contrario. Sin embargo, no es del todo. Pero ¿qué es lo que indica un cerebro más femenino y un cerebro más masculino? Porque cuando están haciendo los estudios, el último fue en el 2021, que indica que no se sabe con exactitud de dónde viene la homosexualidad, ¿ok? No hay un gen que diga, bueno, ese gen, ahí el niño va a salir homosexual, o sea, no hay un gen como tal. ¿Cómo se puede indicar lo del cerebro masculino y del cerebro femenino? Bueno, en realidad, en cuanto al tema de orientación sexual, bueno, eso del gen homosexual y tal, es más antiguo y ya lleva confirmado de hace más tiempo, ¿vale? Que a lo mejor ya salga un estudio en el 2021 siguiendo confirmando eso, dices tú, pues vale, pero que es algo que ya se lleva discutiendo y se lleva casi aclarando desde hace muchísimo tiempo. No es una influencia de un solo gen, sino que es una influencia, digamos, de diferentes genes, que en sí lo que hace que seas también, no que te lo define al 100%, sino que tengas que estés más predeterminado según otro tipo de condiciones, ¿vale? Pero en cuanto a qué define, digamos, un cerebro... Hay un estudio que indica previamente, directamente, dice, ese niño va a nacer homosexual. Ese gen se ve ahí. Acabo de decir, no es que sea un gen, es un conjunto de genes. Okay. Lo que sí se ha identificado es, digamos, dentro de los cromosomas, digamos, cuál es el nodo concreto donde se pueden alojar, digamos, los genes que pueden estar influyendo. Ahí sí. Y lo vuelvo a decir, el hecho de que se identifica cuál es el nodo no significa que se diga, bueno, pues entonces, si nosotros cogemos a un feto, un embrión que está en desarrollo, nosotros entramos en sus cromosomas, entramos en ese nodo y modificamos esos genes concretos, pues a lo mejor hacemos que tengamos una amalgama de machos y una amalgama solamente de heterosexuales. O todo lo contrario, que tengamos un ejército exclusivamente de homosexuales. No es tan sencillo. Primero, porque el hecho de que se identifique del nodo de donde vienen esos genes no significa que sean genes determinantes,
sino que pueden ser genes que influyen sobre otros genes, que van a influir sobre otros genes y que estos al final van a hacer que tú tengas más predeterminación según ciertas condiciones. De ahí viene el acervo genético en eso. Pero no es tanto de que encontremos el gen gay, que cuando se activa pues tienes a una persona gay y cuando no se activa pues no tienes una persona gay. Aún así, vuelvo a decir, es predeterminación más que una determinación fundamental. ¿Que hay influencia genética y por lo tanto biológica dentro de la propia homosexualidad? Por supuesto que sí. ¿Pero que también juegan otros aspectos puramente ambientales? Por supuesto que sí también. Entonces, a la siguiente pregunta de cómo determinamos si un cerebro es masculino o femenino. Ahí entramos en el propio concepto de lo que es el dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual básicamente se define como diferencias corporales que podemos encontrar en nuestros sexos. Eso no es solamente en la propia biología humana. Si nos vamos a todas las especies, vamos a ver que muchísimas especies presentan diferencias muy evidentes entre lo que es el macho y la hembra. Ya sea en tamaño, ya sea en colores, ya sea en compostura, ya sea en lo que sea. Se ven evidencias muy notables. Pues a los seres humanos pasa más o menos lo mismo. Es decir, en cuanto a temas a lo mejor fenotípicos clásicos, pues vale, en los hombres podemos notar más masa muscular de media, notamos que hay vello donde en otros sitios no hay, se desarrollan los genitales de esta manera, los hombres suelen tener los hombros más anchos, mientras que las mujeres son los que suelen tener las caderas más anchas, suelen desarrollar más los pechos, suelen desarrollar también las caderas de otra manera. Lo que todo el mundo aprende cuando está en primaria en cuanto a las diferencias básicas en cuanto a hombres y mujeres. Pero es que también en el cerebro se produce este dimorfismo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor un técnico coge un cerebro sin que saber etiquetas, coge un cerebro de hombre y mujer y solamente observando desde fuera es capaz de determinar cuál es el cerebro de hombre y cuál es el cerebro de mujer. Como por ejemplo, yo qué sé, mirando solamente el tamaño. No, no es tan fácil como eso. Porque ahí es donde entramos dentro de lo que es el mundo de la estadística de los grandes números. Los cerebros se pueden estudiar. Podemos ver los tamaños medios que tienen ciertas regiones cerebrales. Podemos registrar el peso medio que tiene el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Podemos ver qué núcleos suelen ser más grandes en unos que en otros. Ahí sí. Entonces, incluso ya no solamente eso, sino que, por lo general, el cerebro de un hombre suele ser más sensible a la actividad, por ejemplo, de la testosterona, cosa que no pasa en el cerebro de mujeres. Es decir, que en cuanto a nivel electroquímico y en cuanto a actividad hormonal, también hay diferencias. Entonces, todo eso es lo que va definiendo, digamos, que podemos definir si un cerebro es más masculino o más femenino, solamente por la propia influencia que puede llegar a tener incluso a nivel fisiológico. De hecho, en cuanto a la distinción de cerebros y hombres y mujeres, si haces una observación así detallada, puedes llegar a determinar en un gran número de ocasiones, sin que te digan nada, puedes llegar a diferenciar si un cerebro es masculino o femenino. ¿Puedes fallar? Por supuesto que sí, pero en una gran mayoría sí. Ahora bien, que haya una diferencia fundamental que digas tú, mira, si buscamos este punto, somos capaces de identificar perfectamente si es un cerebro masculino o femenino. Ahí es más difícil. Porque volvemos a decir, los cerebros son plásticos, ¿vale? Los cerebros son plásticos. No es que nazcan y todos vengan de la misma caja. Es decir, se pueden modificar. Y entonces ahí hay muchísimo más formación orgánica formada justamente por la propia influencia de ese cerebro que tiene con el propio ambiente, creando nuevas conexiones, reforzando ciertos núcleos y haciendo que estos incluso crezcan en cierto tamaño más que en otros. Entonces, si nos guiamos justamente por el tema de las estadísticas, pues podemos perfectamente determinar que este cerebro que entra más o menos en estas medias, pues dices tú, esto es un cerebro masculino, y este cerebro que entra en estas medias entra dentro del cerebro femenino. ¿Qué pasa? Aún así te puedes equivocar. Y digo esto porque ya se intentó hacer una cosa parecida hace unos años con el famoso experimento correspondiente a la teoría del cerebro, o mejor dicho, de la hipótesis del cerebro mosaico. La hipótesis del cerebro mosaico, la cual ya ha sido descartada,
lo que nos viene a decir es que el cerebro humano realmente no es que tenga una definición como tal de femenino o masculino, sino que es eso mismo, como una especie de cerebro mosaico, es decir, que los propios núcleos cerebrales actúan como un mosaico y en el cual estamos, digamos, absorbiendo diferentes habilidades que se podrían considerar como más masculinas o más femeninas, por eso el tema de mosaico. Entonces, la investigadora, que lo tengo aquí apuntado porque de hecho esto hace ya bastante tiempo, la investigadora israelí Damna Joel, ¿vale? De hecho, si la googleas, todavía sigue dando sus conferencias a pesar de... justamente acuñó este término y quiso investigarlo con un estudio que además era bastante grande, tomando muestras de yo que sé cuántas culturas, no sé cuántos países y con miles de sujetos a lo largo y ancho de todo el mundo. Sujetos hombres, sujetos mujeres. El gran problema que tenía para la hora de investigar era que el diseño del experimento tenía cierto fallo, y es que Damna lo que quería probar es que no hay cerebros puramente de hombres o puramente de mujeres. Entonces ella lo que cogió es, mira, yo tengo como este tipo de cerebro de hombre, ¿vale? El cerebro de hombre como tal debe de ser de esta manera. Si a mí me viene un sujeto, le hago el estudio y veo que el cerebro no es exactamente como este cerebro modelo que yo tengo, automáticamente pues este cerebro no es, por ejemplo, si estoy cogiendo el modelo de un hombre, este cerebro no es un cerebro de hombre, es un cerebro mosaico. Igualmente con los cerebros de las mujeres. Es como si yo dijera en el estudio es, venga, yo voy a coger y voy a demostrar que los hombres realmente no son tan hombres, son como más bien seres mosaico, igual que las mujeres. Entonces yo defino cómo debe ser el estereotipo de hombre como tal. Y del hombre debe de ser rudo y le debe de gustar el fútbol y tal. Entonces, en el momento que yo me encuentre con un hombre que no le gusta el fútbol, entonces ya digo, no, ese hombre no es hombre, ese es un ser mosaico. Pues lo mismo, pero con los cerebros, básicamente. ¿Qué pasa? Que visto así, la significancia es del peligroso. no es que sea peligroso, estamos hablando de un experimento. La significancia que tuvo el experimento, efectivamente, terminó corroborando su hipótesis. Efectivamente, los seres humanos nos movemos con un cerebro mosaico. No tenemos un cerebro estereotípico de hombre o de mujer. Pero claro, el que ha definido ese cerebro eres tú. O sea, no es que haya un consenso desde tal, no, tú lo has definido como tal. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo un metaanálisis de los datos del propio experimento, los investigadores empezaron a tomar los datos sobre vacío, sin saber muchas más pistas, y solamente viendo los datos referentes de los cerebros de los sujetos, fueron capaces de determinar en un porcentaje muy alto, casi de un 90% de ocasiones, cuándo ese cerebro o esos datos eran de un cerebro de hombre a cuándo era el cerebro de una mujer. En una gran mayoría de los casos. Entonces, ¿se puede determinar? Por supuesto que sí. ¿Que es una variante determinante de que tú eres masculino o femenino? Digo, por supuesto que no. Pero lo que digo es que es peligroso si tú me lo dices como un experimento, pero hay personas que piensan de esa manera sin ver los cerebros. En el sentido de que si yo tomo esa lectura y digo, a ti no te gusta el fútbol, tú no eres hombre. Y de ahí es donde pelea esta comunidad que dice, no, nosotros somos tabula rasa, que podemos ser lo que sea. Claro, a ti te tiene que gustar lo que a ti te dé tu gana. Y por eso nadie te tiene que redefinir o decir quién tú deberías ser. Ahí sí yo le doy toda la razón. Ahora lo que estamos yendo a la parte biológica, que es donde nos queremos olvidar. Me explico. Hay yo tengo como, tengo una teoría sobre el tema de la homosexualidad. Ya eso es parte mío, ¿no? Algo loco. Ten en cuenta que ya eso se aleja, aunque tenga que ver con la sexualidad, pero se aleja del tema del género. No podemos mezclar las churras con las medinas. Sí, y el tema de la sí, sexualidad sí, no está dentro de la definición del no, género. No, pero bueno, la puedes expresar. Pero claro, no, porque ahí es que yo voy con el tema de la disparidad de género. He notado que las personas que creen que es mujer, ¿ok? O que son homosexuales, normalmente
y no digo que todos, ¿ok? Ujú. Tienen un tema con la madre, de que la madre quería que fuera hembra, o la madre lo vestía como hembra, o la madre tenía un problema psicológico, y yo no sé, siento, no sé, son cosas mías, que la madre le induce algo químico al niño para que el niño opte la posición femenina para ser aceptado por la madre, porque, o sea, otra cosa no se me ocurre. ¿Me explico? Yo tengo un primo que él todo desde niño, sí, él decía que era una niña. Él ahora es homosexual, pero desde pequeño le veíamos ya su lado femenino y todo. Pero mi tía todos los días, o sea, antes de haber dado a luz, decía que era una niña. Y te estoy hablando en los tiempos donde no, todavía no es, en mi país no había llegado la tecnología de poder ver el sexo a los 6 meses. Y también tengo una amistad que es homosexual, desde pequeño también lo veíamos, que la madre cuando vio que no era niña, lo abandonó y se lo dejó a un familiar a que lo criara, porque ella quería una niña. ¿Me explico? Entonces, no sé si es que ellos optan por decir, bueno, químicamente hablando, ¿no? Decir, bueno, voy a ser mujer para ser aceptada por aquello que me procreó, no sé, digo yo. O sea, estás hablando, por ejemplo, del caso de este familiar, de una persona, Sí, como de mi estábamos amigo describiendo, que parece que y de tenían... personas que y de personas que sufren disforia de género también, que he escuchado testimonios. Escuché un testimonio, por ejemplo, de un chico mexicano, luego te voy a mandar el nombre de él, que sus padres pensaban que él era niña antes de nacer y resultó que era varón. Yo no sé si eso ya son cosas mías, yo no estoy afirmando, te estoy comentando, que no sé si es algo químicamente que la madre le da ese código al feto y cuando nace el niño siente ese rechazo, que no es directamente que la mamá dice te rechazo, sino un rechazo químico, y el niño opta con ser lo que la madre quiere que el niño sea, no sé, porque que no tiene no tiene otro sentido. Volvemos a lo mismo. El tema de las orientaciones no tiene nada que ver con la propia identidad de género, ¿vale? La orientación es hacia quién te sientes atraído, ¿vale? Quién es lo que te atrae sexualmente. Pero la verdad que todo lo que te dice tiene como un pozo como muy psicoanalítico, ¿no? De cómo es, como tienes conflicto con tu madre, pues al final terminas teniendo ahí como ese conflicto neurótico y terminas desarrollando la propia homosexualidad, ¿no? Eso es muy Que no lo freudiano. confirmo, no lo confirmo, Es no lo muy confirmo. freudiano, eso como tal, pues se ha visto que realmente no es tan así, no hay ningún estudio, digamos, que corrobore como tal eso. Y de hecho, sí hay otros tantos estudios de ver qué es lo que pasa cuando tú coges a un chico o una chica que presenta signos de que se identifica con un género, pero que lo intentas educar como el género contrario. Y lo que dicen casos clínicos, ya no solamente el mítico que voy a mencionar ahora, sino otros tantos similares, es que es un proyecto en sí destinado al fracaso. Destinado al fracaso en el sentido de que vas a tener a un individuo con muchísimos problemas psicológicos, también muchísimos problemas físicos y que prácticamente no va a ser una persona que sea, digamos, funcional a nivel social. Saco el tema, por ejemplo, de John Money y el señor Reiner, que durante mucho tiempo no fue señor, sino señora. Es un caso muy estudiado, que casi como prototípico de este tipo de cosas, que cada vez que pasa pues siempre se menciona. Y bueno, estamos hablando pues eso, de una familia, tiene un niño, ciertamente niño, al cual, estamos en Canadá, al cual a la hora de hacerle una circuncisión pues le hacen una chapuza. Le hacen una chapuza y al final le tienen que extirpar el pene. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no sabían qué hacer, si seguir, realmente no sabían. Entonces recurrieron a un sexólogo, justamente John Money, sexólogo bastante importante en aquella época, para ver exactamente qué es lo que hacían. Entonces el sexólogo les aseguró que no pasaba absolutamente nada. Él sí tenía esa creencia de que el género, realmente, de que el ser humano como tal era una tabula rasa y que el género era justamente, exclusivamente
una asignación puramente social. Entonces, si tú creas a ese niño como niña, ¿vale? Y tú empiezas a incluso a hacer diferentes procedimientos para que haga esa transición de sexo, es decir, empiezas a hormonar, empiezas a trabajar desde niño y tal, tú al final lo que vas a tener es a una niña en vez de a un niño. Y así fue como hicieron. Es decir, al niño lo vestían como niña, le pusieron nombre de niña, lo registraron todo como niña. Esta niña empezó a ir a la propia consulta de John Money, a hacer terapia con él durante toda su infancia. Y independientemente de todo lo que hiciesen, esta niña no se comportaba lo que es estereotípicamente como una niña. O sea, Una tiene niña muchos femenina. comportamientos, sí, tenía comportamientos bastante masculinos para lo que se consideraba en la época, era bastante rudo, era lo que prototípicamente se podía considerar un niño, pero también con muchas conductas aprendidas de niña. Entonces estaba una cosa entre medias, no terminaba como tal. Entonces no se estaba cumpliendo del todo las predicciones de John Money en cuanto a ibas a tener una niña perfectamente, sino que había ciertos vestigios todavía de esa masculinidad. Con el paso del tiempo, dejan el tratamiento con este sexólogo y esta chica, pues realmente sigue teniendo muchísimos problemas. De hecho, durante toda su etapa de infancia y toda su adolescencia, en absoluto se sentía como una niña. Se sentía como un chico. ¿Vale? A pesar de haber sido criado y de haber sido tratado, de haber sido vestido y tal, había sido... tenía lo que es la imagen de un chico. Y aquello le trajo Y entonces, muchísimos problemas Álvaro, psicológicos. y entonces, bien, hablamos del cerebro, hablamos de los géneros, hablamos un poco de la sexualidad y hablamos de este caso que ya lo había escuchado anteriormente. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos mujer u hombre en sí? Si el cerebro no indica con exactitud, es un cerebro de mujer, un cerebro de hombre, ¿qué es realmente? ¿Las hormonas? Pues mira, eso todavía ¿Cierta entra base a química? debate. Pues eso todavía entra a debate, Todavía ¿vale? no saben, Sí, todavía. todavía la única guía que se tiene efectivamente es la percepción que tú tienes de ti mismo, ¿vale? Si hay ciertas pistas, como hemos dicho antes, de que hay ciertos núcleos cerebrales que están como más centrados justamente, cuya actividad está más centrada, o que hay un dimorfismo sexual en cuanto a cerebros de hombres y mujeres y que además está más identificado con eso, con la autopercepción de. Pero no es todavía nada determinante. ¿Que existen pruebas O sea que biológicas? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes por no hay qué? nada determinante que indique que por qué te sientes hombre y por qué te sientes mujer. Sí, pero No hay volvemos nada a lo determinante. mismo, que es ser hombre y que es ser mujer. Por eso dije Porque te antes lo que pongo en también el es un caso de plan. este muchacho, te lo pongo en el caso de este muchacho. Si Pues no es mira, una percepción, ¿por qué él no se sentía como una niña? no Si al al revés. final, desde pequeño, No, volvemos a lo mismo. Sí, es una percepción. se sentía como un hombre, no era. Por lo cual es una percepción. Si se siente como tal, es Pero, una percepción. Por lo cual, ¿quién ha espérate, dicho que esto no es una percepción? pero es que yo estoy enredada, Álvaro, porque él nació hombre y le pasó algo con su aparato reproductivo, vamos a Sí. ponerlo así. Y él, sin saber que le había pasado eso, ¿no? En ese tiempo. No sé si, pues yo creo que él ya se dio cuenta, ¿verdad? De lo que había Se pasado. lo Porque hasta confesaron, una demanda le hicieron. se lo confesaron con el tiempo, por supuesto que sí. Ok, pero él no sabía en sí que había nacido hombre y aún así se sentía como hombre. Ahí tienes la percepción. No es algo natural, no es algo biológico. Como hemos dicho antes, hay muchísima influencia biológica en ello, pero no es Ok, determinante. Volvemos a ver, ok. igual que estábamos hablando con la influencia genética en el tema de la homosexualidad. No es que exista un gen gay. Existen una serie de genes que predeterminan si vas a hacer o no. Predeterminan, pero no determinan. ¿Vale?
Volvemos a lo mismo, nuestro cerebro no funciona como un elemento absoluto, ¿vale? Eso es caer en el reduccionismo biologicista, que se llama. Okay. ¿Vale? Para entender un poco cómo se desarrolla el ser humano es que nosotros venimos con unas instrucciones de casa, ¿vale? Pero ese manual de instrucciones tiene páginas que están perfectamente escritas y te dicen, esto funciona así, pero también tienen páginas que están en blanco. Y en esas páginas se puede escribir. Y es más, en otras páginas que en principio están escritas, hay ciertas páginas o en ciertos apartados donde se puede borrar y se puede reescribir sobre eso. Porque vuelvo a decir, el cerebro es plástico. El cerebro puede modificarse. Pero eso no significa que como es moldeable fácilmente y tal, no significa que ahora caigamos en la cosa de que no, absolutamente todo lo que traigamos es aprendido. No, nosotros traemos un acervo biológico y nosotros funcionamos en base a esos acervos. Para que lo entiendan mejor, es como si nosotros nacemos con un sistema operativo, un Windows, por ejemplo, un Mac, y con una serie de programas predeterminados. Esta clase de programas que lo tiene ya por sí el ordenador y que no puedes desinstalarlos. Tú operas fundamentalmente con esos programas y tú no puedes hacer nada para cambiar esos programas. Ahora bien, porque es lo que es. Sí, porque va a hacer lo que básicamente va a hacer lo que funciona tu cerebro. Ahora bien, y por eso existe el cerebro. Ahora bien, tú puedes instalar programas nuevos. Tú puedes crear archivos de esos programas. O tú puedes incluso actualizar esos programas. Incluso de esos programas nuevos que has instalado, con el tiempo puedes desinstalar otros. Pero los que te vienen predeterminados con el sistema operativo, eso no lo puedes cambiar. ¿Le puedes añadir archivos? Por supuesto que sí, pero no puedes cambiar. Porque con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces también está el conflicto de caer en el error, como acabamos de decir, de caer en el reduccionismo biologicista, que es decir que todo es biología y que todo está determinado por los genes. Pero también podemos caer en el error que hemos estado señalando prácticamente durante toda la charla, de caer justamente en el reduccionismo social, que es pensar que todo es cultural, que todo es social y que todo es aprendido. Como tal, todo se puede modificar si cambiamos las normas sociales y las normas culturales. Entonces, al final, somos uno de un todo. O sea, tenemos muchas capas y por medio de esas capas nos definimos tal cual. Somos en lo biológico, somos en lo psicosocial, somos en nuestra historia de nuestra vida, así nos definen. Porque hasta de hecho, lo que yo era hace 17 años, no soy lo que, o sea, no soy lo que era antes. ¿Me explico? Y ahora, después de 40, 50 años, si es que aún vivo, no voy a hacer nada no voy a hacer nada de lo que yo soy ahora, porque vamos en constante cambio también, a pesar de que seguimos siendo dentro de esta caja, ¿no? Dentro de este cuerpo, seguimos siendo el humano, seguimos siendo la persona que nacimos en tal tiempo, en tal país donde pertenecemos, pero aún así hemos cambiado, hemos evolucionado. Entonces, al final nosotros los seres humanos somos tan volubles, tan complicados y a la vez como que yo no sé, como que a veces también digo, pero ¿será que somos tan insignificantes a la vez, como tan grandes en inteligencia, en el funcionamiento como nosotros somos, pero a la vez como tan insignificantes, ¿no? Esa es mi conclusión sobre todo esto, porque con tu ilustración sobre el tema de la disforia y de la sexualidad, ahora me hago más preguntas. Ya no tengo tantas conclusiones como antes, ahora son más preguntas. Es que es un debate que por una parte se lleva haciendo desde hace bastante tiempo, de la cual no se ha avanzado mucho, porque justamente lo que hemos dicho, lo que es la propia base filosófica de que todo lo que nos acompaña tampoco está bien definida. Es decir, qué es lo que nos hace hombres y qué es lo que nos hace mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a nivel biológico, podemos hablar de cuerpos masculinos, femeninos, cerebros masculinos, femeninos, de androfilia, de ginefilia, podemos hablar de todo eso. Pero lo que venga determinado por la biología no tiene por qué determinarse después en lo que es el producto final, en el propio ser humano. Entonces, muchas veces, aunque lo biológico nos predispone para un cierto destino, no tenemos por qué cumplirlo.
Los errores que yo veo sobre este debate es caer justamente en los extremos. Es decir, o caemos en el determinismo social y pensamos que todos son constructos sociales y que somos tábulas rasas, las cuales nos formamos en cuanto a los elementos culturales exclusivamente, y por lo tanto podemos moldearnos según cómo se definen estas políticas, o por el otro lado somos seres puramente biológicos, todo se determina por nuestros genes, y entonces cualquier alteración, cualquier variabilidad de lo que se supone que debe de estar marcado por la propia biología, automáticamente se patologiza, se considera una enfermedad y como tanto es proclive de ser tratado. Tratado justamente como sinónimo de curar, que en sí sinónimo también de volver a meterlo con calzador dentro de lo que se supone que son las normas biológicas. Entonces, pero eso que te estás diciendo es como si, como te dije anteriormente, al ser de capas, esas páginas que dices, es como quitar esas páginas y decir, bueno, esta operatividad, así es que se define el ser humano, olvidándonos de la otra operatividad. Entonces ahí llegaríamos al extremo. O sea, como yo definir todo y decir, no, todo biológico y olvídate de de la percepción y demás. Como acabo de decir, Entonces, los problemas que yo observo quitando todas esas es estar, páginas. como vuelvo a decir, los problemas es estar justamente en los extremos, o considerar que tú tienes todas las páginas vacías, o considerar que todas tus páginas ya están escritas y que tú no puedes reescribir absolutamente nada. Entonces, así como está el tema. ¿Que hay muchísimo politiqueo de por medio? Sí. ¿Que ese politiqueo afecta negativamente a ciertas personas o a ciertos grupos? También. ¿Que ya de por sí la sociedad se lo está poniendo muy difícil a ciertas comunidades, como la comunidad LGTBI, que tienen por sí pues, sus propios problemas y tal? Por supuesto que sí. ¿Que concretamente la comunidad trans tiene unas necesidades especiales? Por supuesto que también. ¿Que se está haciendo muchísima ideología y puede que incluso muy dañina solamente por imponer una serie de preceptos por el que queremos que funcione la sociedad a partir de ahora? También. Esas sí son verdades que las podemos ver diariamente y muchas de ellas, pues ya que las comprendemos, podemos acercarnos muchísimo mejor a ellas y si hace falta, pues combatirlas con un elemento mucho más crítico o fomentar aquellas que realmente sean necesarias. El resto siempre tiene que estar sujeto a debate. Es más, todo lo que yo haya podido decir hoy en cuanto a temas de a nivel biológico y todo eso, verá, no lo digo en vacío. Está basado, pues, lo que hay estudiado hasta ahora. A lo mejor mañana sale otro estudio y lo remueve todo. Y resulta que ni siquiera somos primates, que somos, yo qué sé, descendentes de un tiranosaurio. Pues guay. Pero mientras tanto, es con lo que vamos trabajando. Entonces, en conclusión, Álvaro, si vemos un niño, porque no solamente los adultos sufren la disforia de género, ¿no? Si vemos un niño muy pequeño teniendo esta condición, no es obligarle a hacer el sexo que tú quieras u obligarle a hacer lo que él cree que es, sino dejarlo que fluya con un terapeuta adecuado, que al final él defina lo que realmente él, como se percibe, ¿no? Y hay otros casos que el niño solo va tomando su propia percepción enlazada con su sexo, ¿no? Aunque puedan ser homosexuales, ¿verdad? En cuanto a reflexión, en cuanto a la infancia, lo más que dejar que el niño pues sea tal, lo primero que hay que reconsiderar es dejar que el niño sea niño, para empezar. Muy bien, excelente. Porque si nosotros vamos redefiniendo exactamente qué es lo que queremos, que sea niño, por encima de cualquier otra cosa, entonces estamos cayendo en el error de no estar viendo al niño como niño, sino como proyecto de futuro adulto. Por lo cual estamos hablando de que es a lo mejor un adulto estropeado o es un adulto pequeño, ¿no? Y eso no funciona así. Como robándole su infancia, ¿no? Por querer adelantar el proceso. Básicamente. Y no hacerlo sufrir también. Considerar básicamente que la infancia es
todo aquello que simplemente no es vida adulta, otorgando una máxima importancia a la vida adulta porque es como que a nivel social cuando empiezan a tomarse las decisiones y empieza la propia productividad. Eso no es así, porque además se corre riesgo de, como no definimos en sí la infancia, se convierte en una población tremendamente vulnerable para cualquier tipo de actividad, ya sea una actividad delictiva, ya sea actividad política, ya sea incluso dentro de lo que es la propia familia, pues que se sufran diferentes tipos de abusos o diferentes tipos de maltratos que ya de por sí pues sufre el niño. De hecho, hablabas antes, justamente al empezar, de que había ciertos problemas con muchos niños que, digamos, tenían un encuentro con lo sexual de una manera muy precoz. Resulta que en otros países, como por ejemplo en España, ese tipo de exposiciones se considera abuso de menores. ¿Vale? De que los niños presencien, por ejemplo, actividades puramente sexuales dentro de casa se considera abuso, sobre todo relaciones sexuales. Que un niño a lo mejor pequeño tenga contacto con la pornografía también se considera abuso. Es decir, hay en otros aspectos hay diferentes mecanismos legales y también figuras legales que protegen a la infancia justamente con este tipo de elementos. ¿Para qué? Porque se mira justamente eso mismo, lo que es la libre desarrollo del menor según sus circunstancias y según también sus propias capacidades. Para eso también hay una serie de derechos y deberes que también implica también a los propios niños, están recogidos en los códigos civiles y que implica también intentar garantizar justamente lo mínimo para que cada niño se pueda desarrollar. Y en el caso de que a lo mejor los niños sufran de algo, que sean protegidos también dentro del marco de la ley. ¿Se puede mejorar? Sí, en algunos aspectos se puede mejorar muchísimas cosas. Y de hecho, si hablas con algunos jueces de menores, te darás cuenta de que sí, de que hay mucho que mejorar. Pero que existe, digamos, esos cuerpos legales, también. Y que eso es fundamental. Y ya que estamos hablando de infancia y también en lo que nos atañe a nosotros también individualmente, hay que hablar también de la educación. El tema de la sexualidad no es solamente saber ponerte un preservativo, quitártelo, saberte cuáles son las ETS de memoria. O saber que, yo qué sé, cómo es la figura de un niño, cómo es la figura de una niña vestidos y desnudos. Sino también implica muchísima educación en todo este tipo de aspectos. En aspectos que tienen que ver también con la propia tolerancia de otro tipo de gustos y otro tipo de realidades. ¿Vale? De que efectivamente la homosexualidad pues, puedes aceptarla y que puedes tener además presente. Y de que un niño resulta que puede tener dos papás o dos mamás. Pueden ser monoparental, digamos, su propia familia, y no por ello ese niño va a ser mejor, peor o va a ser el demonio. ¿Vale? Que incluso tu propio desarrollo, en cuanto a lo que es tu propia identidad, pues a lo mejor te puedes sentir en un momento confuso, por supuesto que sí. Y que si te sientes confuso, pues lo primero es lo que tienes que confiar para en sí fomentar el tipo de comunicación. En las personas que puedes confiar son en tus propios padres, en tus profesores y tener también como referencia a estas personas adultas para el caso de que realmente te pase algo o lo que sea, que tú no tengas ningún reparo para hablar con ellos y que te puedan orientar. Porque hay muchas cosas que te van a estar pasando y vas a estar sintiendo que tú no vas a saber qué es lo que esté pasando. Entonces, qué menos que tener, pues bueno, si tú no lo sabes, qué menos que tener referencia de los adultos. Y también en el caso de los educadores, y con ello ya termino, pues tener una formación más específica, al menos un conocimiento básico sobre este tipo de cosas, para saber desarrollar protocolos de actuación en caso de que, por ejemplo, si vemos niños, observamos que este niño tiene como actividades a lo mejor muy femeninas o esta niña tiene actividades muy masculinas y manifiesta pues todas las señales de lo que es la manifestación de la disforia de género, pues saber actuar en consecuencia. Siempre mirando por la mejor adaptabilidad, que esto es importante, para mirar por la mejor adaptabilidad del menor. Vale. Yo con esto cierro, y es que hay una chica que se llama Jazz en un programa de estos de televisión estadounidenses, donde tuve
vamos a decir, la suerte hace mucho tiempo de seguirla desde pequeñita, su transición de niña, de niño a niña. Ujú. Y sus padres le dieron todo, le dieron, fue a psicólogos, eh, o sea, una niña que no tuvo precariedades para hacer lo que ella quería hacer y Ujú. cómo se definía. Y aún así, hoy día, ella tiene 16, 17 años o 15 Ujú. y todavía no concluye con esa guerra interna, todavía sufre de depresión, todavía sufre problemas alimenticios y los padres no saben bien qué es lo que tienen que hacer con esta chica, Jazz. Yo no sé si tú la has escuchado, Jazz, porque tiene un reality show. Y de hecho, es tan loco esto que a los padres estar tan, eh, ¿cómo se dice? Tan afincados a la situación de ella, uno de los hijos se declaró homosexual y dice que también sufre de disforia de género ya después de los 17 años de edad. Entonces, a veces uno no entiende si darle todo el apoyo es lo que realmente un niño o niña va a ser como que automáticamente se acepte y deje de pelear con su percepción, su género y su sexo. Por eso que te digo que es como tan complicado y tan voluble como nosotros los Ujú. seres humanos somos. Sí, pero es que cuando hablamos de apoyo no significa exclusivamente de sí, hija, venga, lo que tú digas. No, eso no es apoyar. Entonces el apoyo implica es una implicación un tanto más profunda que solamente decir lo que tú digas. El apoyo implica también un conocimiento consciente de la realidad de esa niña o de ese niño y de aprender exactamente qué es lo que le pasa. Y está luchando siempre lo máximo posible por encontrar la información más veraz. O sea, Es, comprensión. Dices comprensión, que el padre sea uh-huh. comprensivo. Hombre, es que eso se sobreentiende, digamos, con el tema del apoyo, ¿vale? No solamente eso, es como, por ejemplo, cuando estamos hablando de que tienes que convivir con una persona con una condición especial, como puede ser una epilepsia, puede ser un caso de autismo, puede ser algún otro tipo de trastorno de desarrollo. Tú quieres apoyar a esa persona. ¿Tú cómo vas a apoyar a una persona con epilepsia o con narcolepsia si ni siquiera tienes ni idea de lo que es la narcolepsia o la epilepsia? Ok. Tienes que informarte tú también. Y además, ya no solamente eso, sino cómo vas a apoyar a una persona que hoy te dice que no, yo soy narcoléptico, y a pasado te dice no, yo soy epiléptico, a pasado te dice que yo soy autista. Apoyar también es saber dónde están los límites de cada cosa. Y decir, ok, tranquilo, ¿vale? No te emociones, ¿vale? Que tu destino, digamos, no está por ahí. O sea, tenemos que guiarte por este otro lado. Ahí también implica el tema del apoyo y, por supuesto, también el acompañamiento. Porque ya no es la Y cosa de responsabilidad. decir, efectivamente, al fin y al cabo el apoyo también es hacerte responsable de. También está el acompañamiento. Es decir, venga, nosotros te apoyamos. Tú vas a ser trans, tú tienes disforia, tal. Pero ahora te vamos a apoyar, te vamos a acompañar a terapia, vamos a intentar conseguirte mejores profesionales que te puedan ayudar también a autodefinirte, a saber exactamente qué es lo que te pasa, a que tú vayas aprendiendo también de ti misma, que tú veas exactamente qué es lo que está pasando contigo. O sea, vamos a acompañarte también en todo ese proceso. Si solamente es, vale, venga, sí, yo te acepto y para adelante. Pues o simple te apoyo, o sea, no, tranquilo, yo te apoyo, pero no hago absolutamente nada, pues hay pequeñas diferencias. Entonces, muchas veces se dice que se apoya, pero realmente no está apoyando, solamente está siendo como más permisivo con. Que a lo mejor no es el caso de, digamos, de esta chica, pero que muchas veces el apoyo debe estar mucho más pronunciado en ese sentido.
Debe sentirse tal cual el apoyo. Ujú. No ser solamente espectador. Le decía, ok, está bien, a lo que tú quieras. Está bien, yo te apoyo, ponte la ropa que Sí, tú quieras, pero pero yo tengo que volvemos ver a lo también. mismo. Eso es, pues, solamente ser permisivo con ese muchacho, con esa muchacha. Y ya. Entonces, claro, cuando tú estás Bueno, sumergido, como por ejemplo en el caso del hermano, estás sumergido en todo eso, ves que hay una tensión, vaya, te fuiste. Y volviste. Te fuiste y volviste. sí, Que bueno, lo que iba diciendo, y con esto creo que ya podíamos terminar. Que, por ejemplo, sí. con lo que estaba hablando de este chico, vamos a ver, estamos hablando de un chico que está viendo que todas las atenciones, tanto de sus padres, del resto de su familia, del resto de la sociedad, están puestas en su hermana. Que su hermana además tiene este discurso. Y por ese discurso tiene ese reforzamiento social y tiene esa atención. Y tiene todo eso que él no tiene. Es así. Entonces, no me es para nada raro que ahora yo elabore este discurso, pues con la intención justamente de llevarme también parte de ese, pues Esa bueno, atención, ese cariño, de ese ese, amor. efectivamente, de eso. Aun cuando a lo Ujú. mejor ni siquiera cuadra, digamos, con tu propia historia personal, pero da igual. Así es como funcionan este tipo de cosas muchas veces. Entonces, si tú no tienes conocimiento de causa, tú no sabes cuando realmente el sentimiento es lícito o cuando muchas veces es solamente pues, un intento de llamar la atención porque quieres pertenecer a ese grupo social. Y con esto ya remitimos incluso con lo que estábamos hablando de la obra de Daño Irreversible. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad, mucha información, muchas preguntas me quedaron, porque la verdad pensaba una cosa y ahora con esto que hemos acabado de compartir, ¿no? De hablar, ahora tengo más preguntas para investigar, muchísimas cosas que ver. Espero que este no sea el último video, el último live que hagamos. Que podamos compartir, hablar otros temas que están muy interesantes, porque tú tienes Depende, mucha información. depende si YouTube te deja o no. Eso depende ya de que Ah, YouTube te bueno, deje. tú sabes, señores, me hicieron un strike en YouTube y el No video de verdad puede, por una no puede semana. publicar por una semana, así que No, estamos en plan grabación. pero fue estúpido el video, o sea, no, ahí no enseñó nada, pero tú sabes cómo están estos tiempos ahora que hay que andar con pincita. Es lo que hay, señores. Es lo que se llama es lo que hay. Mi primer strike, hay que celebrarlo con una cervecita. Primer Pues strike en nada, YouTube. nos vamos por las coronitas. Sí. Gracias, Álvaro. Gracias por tu tiempo. Y seguimos hablando, seguimos en contacto. Cualquier cosa, estamos aquí en República Dominicana a la orden, por si pasas por aquí y te tomas una presidente, no corona, presidente, Ah, que es Corona la no, no cerveza que sé. nosotros Vale, tomamos. ustedes sois republicanos, no son monárquicos entonces, ¿no? Ah. Ay, ya tú sabes, eso es lo que tomamos, Brahma y un roncito, porque yo sé que a los españoles les gustan los rones, el ron con Coca-Cola, su roncito, El cubata de y toda la nada, vida. el cubata de toda la vida. El ron que ahora mismo los dominicanos tomamos, pero antes era como que era para pobre, ¿no? Y realmente fueron los españoles que ¿cómo se dice? Como Redefinieron, refinaron. o incluyeron el ron dentro del mundo dominicano, porque antes eso era como para pobres, para gente de campo, gente de pueblo, y ahora tuve una gente normal tomándose su ron, y eso es por el mismo turista, el mismo turismo que viene aquí, que Que pide lo su ron. demanda. Sí, entonces la gente dice, pues mira, toma su ron, pues yo también. Y ha sido así. Aquí el ron no es tan caro, es barato, porque se produce aquí. Pero nada, ya tú sabes, un abrazo si quieres agregar algo más. La verdad que poco más, solamente que a todos aquellos que hayan aguantado hasta el final, pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final y ya está. Por otra parte, eso, la verdad que me he sentido muy cómodo, a pesar de que realmente para mí es un desafío hablar de estos temas, porque
aunque yo pueda decir que sé cosas, a lo mejor no me siento tan competente del todo como otra tanta gente que sí pueda saber a lo mejor un mucho más. Entonces yo sé, pero no tengo la sensación de que sé tanto. De hecho, he venido con deberes hechos, tengo notas aquí que me han servido un poquito de chuleta, pero que realmente ha sido para mí un desafío. La verdad que creo que ha salido bastante bien. Sí, salió muy bien. La verdad que pasaste la prueba. Te doy un 100. Pues, aprobado. Aprobado. Nada, muchísimas gracias. Gracias, gente, por estar aquí en esta transmisión. Yo voy a ir cortando los videos también de cosas interesantes que hayas dicho por aquí. Y lo voy a ir cortando también, hacerlo tipo Jordi Wild. Tú sabes que los podcasts de él son de 3 horas, de 2 horas y pico, el tipo hablando ahí. Hay que cortarlo. Y sus vídeos son a lo mejor de eso, de unos 20-40 minutos de cada fragmento. Claro que sí. Sí, ya lo sabes. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo Venga. enorme. Se te quiere de gratis. Ahí está, sin nada a cambio. Pues Sin nada igualmente, venga, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien. Bye. Besitos. Igual. Bye.